El Porfiriato, 1876 a 1911, marcó una etapa crucial en la historia de México. Bajo el liderazgo de Porfirio Díaz, el país vivió cambios profundos en sus estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Pero, ¿qué significó esta época para México? Acompáñanos en este viaje animado para descubrirlo. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876. Tras liderar una revolución contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Con el lema Ando reelección, prometió estabilidad y orden. Pero pronto consolidó su poder, iniciando una era de control autoritario. El Porfiriato trajo grandes avances en infraestructura. Se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, conectando regiones aisladas. La minería, la agricultura y las industrias florecieron. Atrayendo inversión extranjera. En las ciudades, el telégrafo y la electricidad marcaron el inicio de la modernidad. Porfirio Díaz gobernó con mano dura. Usó al ejército para reprimir rebeliones y mantuvo a los opositores bajo vigilancia. La brecha entre ricos y pobres se profundizó. Mientras las élites vivían en lujo, los campesinos y trabajadores sufrían condiciones laborales extremas, sin derechos ni oportunidades de mejorar su situación. Emiliano Zapata aparece como un defensor de los campesinos. La revolución no era solo un grito, era una promesa de justicia, tierra y libertad. Durante el Porfiriato, México vivió un auge en las artes y la ciencia, con un enfoque en la modernización del país y la promoción del progreso cultural. Se fundaron instituciones educativas y científicas, fomentando la investigación y el desarrollo en diversas áreas del conocimiento. La literatura, la pintura y la música florecieron, con figuras icónicas que dejaron una huella significativa en la cultura mexicana. Escritores como Ignacio Manuel Altamirano promovieron una narrativa nacionalista, mientras que otros autores adoptaron influencias europeas. En las artes visuales, pintores como José María Velasco capturaron paisajes y escenas de la vida cotidiana, contribuyendo a una identidad cultural rica y variada. Este período también estuvo marcado por la unión entre la ciencia y el arte, promoviendo una visión integral del desarrollo humano. Porfirio Díaz no toleraba la oposición política. A lo largo de su régimen, se cometieron abusos contra los derechos humanos, con represión y encarcelamiento de aquellos que se oponían a su gobierno. Un ejemplo destacado fue la represión de la rebeldía de Tuxtepec. Fue el lema de la época, inspirado por el positivismo. El gobierno de Díaz buscó imponer el orden y la estabilidad como base para el progreso. No obstante, el progreso se centró más en las grandes obras y en el desarrollo de la economía que en mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. En 1910, la Revolución Mexicana marcó el fin del Porfiriato. Liderada por figuras como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, marcado por profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. Durante estos 35 años, Porfirio Díaz consolidó su poder y estableció un régimen autoritario que, aunque favoreció el crecimiento económico del país, también profundizó las desigualdades sociales. El desarrollo de infraestructuras como ferrocarriles, la modernización de la industria y la atracción de capital extranjero fueron logros importantes, pero estos avances se dieron a costa de la explotación de los trabajadores y la concentración de tierras en manos de unos pocos. Además, la falta de democracia y la represión política sembraron descontento entre diferentes sectores de la sociedad, lo que finalmente culminó en la Revolución Mexicana. El Porfiriato fue una época de avances y contradicciones, cuyas huellas aún son visibles en el México de hoy.